Abran sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 3 y 4. Estaré leyendo ahí en Mateo, capítulo 13, versículo 3 y 4. Estaré leyendo la versión Reina Valera 2015. Dice la palabra de Dios: entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Muchas cosas se pueden decir sobre esta parábola del sembrador, muchas lecciones hemos escuchado sobre esta parábola, pero lo que me llama la atención a mí es que el primer lugar donde cae la semilla es en el camino, donde vienen las aves y se la comen, se la devoran. Lo que está hablando aquí Jesús es que la semilla cae en una mente cerrada, No sé si aquí Jesús intencionalmente está nombrando los lugares donde cae la semilla de acuerdo, en orden donde más comúnmente caen, porque si notamos hasta el último, en los versículos 8, versículo 9, habla que la semilla cae en buena tierra, da fruto y da muchos frutos. Pero el primer lugar donde cae, lo notamos, es en el camino. No sé si Jesús intencionalmente está diciendo que la palabra normalmente cae más común en una mente cerrada. Y esto es verdad, porque en el Antiguo Testamento vemos muchas historias, muchos ejemplos donde las actitudes más pronunciadas en el pueblo y en la gente que se habla en el Antiguo Testamento son de gente con mente cerrada. Y más aún, hay muchos más ejemplos en el Nuevo Testamento también. En el capítulo 13, ahí mismo en el versículo 15, vayan al versículo 15 porque dice: pero el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Era una verdad que Jesús lidió con mente que tiene la mente muy cerrada. Y yo creo que en este tiempo no es la excepción. Estamos nosotros en un tiempo donde la gente no quiere oír. Y si oyen, no quiere entender. Vamos a entender en esta mañana los peligros precisamente de este tipo de mentes que habla ahí en Mateo capítulo 13. Jesús tenía problemas con la ignorancia, pero tenía problemas con los que tenían que tener conocimiento y no lo tenían. Pero Jesús tenía un problema mucho más grande con los que no querían entender, los que podían entender, los que podían razonar la palabra, pero ellos no querían entenderla, tenían una mente precisamente cerrada. La primera cosa que nosotros podemos ver, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los evangelios en el Nuevo Testamento, es que la mente cerrada se niega a creer aún con evidencias. Y esto para mí es un poquito difícil de entender, porque si alguien tiene la evidencia enfrente de uno, es imposible no creer lo que está viendo uno, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 12, vayan a Juan capítulo 12, versículo 37, en Juan capítulo 12, versículo 37, que ellos no creían aún con evidencias. En el versículo 37, versículo 37, dice ahí en Juan capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían a él. ¿Cómo no van a creer cuando vieron tantas señales? Y viendo el versículo 37, pero a pesar de haber hecho tantas señales, no fue una señal aquí, no fue una señal allá, no fue una señal que yo escuché, que tal vez la hizo Jesús, que mi hermano me contó. Dice, delante de ellos. Jesús hizo tantas señales delante de ellos. No dice un número porque fueron tantas señales, no fue una, dos o tres, pero no creían a él. No creían a él. La mente cerrada se niega a ver lo que está enfrente de uno. Lo que pueden tocar, lo que pueden ver, lo que pueden oler. Ellos dicen, no lo creo. Es increíble pensar que después de tantos milagros, hay personas que dijeron, yo no creo. No creo que lo que esté viendo sea real. Es difícil pensar
que un judío allá en el Éxodo hubiera dicho después de que el Señor Jehová abrió el mar, yo no creo que eso fue real. O después, un judío más después que haya dicho, ese pan que cae del cielo, yo no creo que sea real tampoco. Pero en Juan capítulo 12, versículo 37 nos dice, hay mentes tan cerradas que cuando ven la evidencia aún no creen. Ahora, notemos los milagros que Jesús hizo. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, vemos que Jesús calma la tempestad y los discípulos son testigos de lo que está pasando. Y podemos decir, pues son los únicos que están viendo, las personas no están viendo eso. Bueno, en Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, Jesús le da la vista a un ciego, y era un ciego de nacimiento, diciendo y dando a entender que a ese ciego lo conocían, que era de nacimiento y que estaba ciego realmente y no estaba fingiendo toda su vida. Después, en Mateo capítulo 14, versículo 12, vemos a Jesús caminando sobre el agua, a una maravilla tan grande caminar sobre el agua que es imposible. ¿Quién puede negar eso? Bueno, habría personas que dijeran, yo no creo eso. No creo que Jesús caminó sobre el agua. Tal vez era un fantasma. ¿Qué dijeron los discípulos? Es un fantasma. ¿Por qué? Porque no podían primeramente entender que era Jesús caminando sobre el agua. Cualquier otra explicación es buena, pero la que estamos viendo, no. Nuestros ojos nos están engañando. En Mateo capítulo 14, versículo 13, aún más claros los milagros de Jesús. Jesús alimenta a 5,000. ¿Qué podrían decir las personas que no creen? Tal vez tenía un pan aquí guardado en su bolsa, tal vez los discípulos tenían muchos panes en sus bolsas. Pero es irrefutable que era un milagro de Dios. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44, algo que ellos no podían refutar. Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué habrán dicho las personas que no querían creer? ¿Qué querían decir ellos? ¿Qué se querían imaginar? Pero no creer que Jesús estaba haciendo esos milagros. Más adelante, cuando la evidencia era tan clara y irrefutable, en Mateo capítulo 12, vamos a Mateo capítulo 12, fíjense lo que ellos dicen. En Mateo capítulo 12, versículo 24, cuando ellos ya no podían decir, no creemos lo que estamos viendo, porque era tan claro, en el versículo 24, ellos dicen, esto no viene de Dios. Sí, lo podemos ver y lo podemos tocar. Es evidente lo que está haciendo Jesús. Son milagros de Dios. Son milagros que los estamos viendo. Pero el versículo 24 dice, en Mateo capítulo 12, versículo 24, dice así. Mateo 12, 24, pero al oír los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es evidente que Jesús está resucitando muertos, es evidente que Jesús está dándole vista a los ciegos, pero no lo está haciendo por Dios, lo está haciendo por Beelzebú, lo está haciendo por Satanás. Cuando la evidencia es tan clara, las personas con mente cerrada dicen, yo no lo creo. Y si es verdad, no es verdad que lo está haciendo de una forma correcta. Las mentes cerradas así son. Si notamos en Mateo capítulo 13, versículo 3, cuando cae la semilla en el camino, ni siquiera tuvo oportunidad de que cayera y que saliera un poquito la semilla, la planta, o que fuera regada, o que tuviera oportunidad. No, la mente cerrada no da ningún lugar a la oportunidad para que la palabra crezca en ellos. En los 1800 había un médico, que no voy a tratar de pronunciar su nombre porque lo puedo insultar, pero había un médico que la teoría de él era que si tú te lavabas las manos, había menos posibilidad de que la madre muriera en el parto. Nosotros podemos decir, bueno, es evidente, ¿verdad? Bueno, pero en los 1800 no era evidente. Y él decía, si se lavan las manos, los doctores, va a haber un índice menor de muertes en los partos. Bueno, muchos médicos hicieron la hipótesis, notaron la hipótesis y practicaron esta hipótesis. Y efectivamente, muchas mujeres no murieron en el parto.
Pero ¿qué pasó? A pesar de los números y de la evidencia, muchos otros doctores dijeron, no es así. No es así. Nosotros seguiremos con nuestras prácticas. ¿Y qué pasó? Siguieron matando personas, mujeres. Y ahora, en nuestros tiempos, no sé si lo han escuchado ustedes, pero está la teoría de la Tierra plana. Es una teoría eso, ¿verdad? Y es bien popular esta teoría de que la Tierra es plana. A pesar de los satélites, a pesar de tantos estudios de la física, de fotos y de muchas otras cosas, hay personas que todavía dicen la Tierra es plana. Pero ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con las mentes de estas personas? Estas personas son personas con mentes cerradas, que a pesar de las pruebas irrefutables, ellos dicen, no creo. La mente cerrada, obstinada, no deja ver la evidencia y no importa lo que tengan tan evidente frente de ellos y que sea real, ellos dicen, no creo. Hay personas que se acercan y que escuchan el Evangelio y que el Evangelio es tan evidente, que las maravillas de Dios son tan evidentes, que la tierra es tan evidente y el saber que nosotros no somos de la casualidad, que el mundo no es de la casualidad, ellos dicen, no creo. Debe haber otra explicación. Tal vez una célula, algo, no sé, algo, el Big Bang, algo tiene que haber, pero no creemos. Las mentes cerradas no dan lugar a la evidencia. Pero más adelante también vemos que las mentes cerradas se quedan atrapadas en la rutina vieja. Ahí en Lucas, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30, Jesús, allí en este capítulo, versículo 16 al 30, dice en el versículo 16, fue a Nazaret donde se había criado. Es importante notar que fue allí al lugar de su nacimiento donde se había criado. Y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Pero notamos en el versículo 16, donde se había creado Jesús. Allí fue. Es importante porque ellos lo conocían como el hijo del carpintero y vamos a ver más adelante. El versículo 17 al versículo 21, el versículo 18 dice, donde me quedé, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Versículo 20, después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Jesús en el versículo 17, versículo 21 les está diciendo, ven a Isaías lo que está diciendo, las profecías de Isaías, de esa persona de quien se estaba hablando, soy yo. Estoy enfrente de ustedes, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquel que Isaías estaba hablando, que el Espíritu del Señor estaba sobre él, aquel que iba a ungir, que era ungido para anunciar las buenas nuevas, aquel que le iba a dar la vista a los ciegos, aquel que le iba a dar libertad a los oprimidos, aquel que iba a proclamar el año agradable del Señor. Jesús dice, aquí estoy yo, soy yo. Versículo 22 al 27, dice versículo 22, todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjense el concepto que ellos tenían de Jesús. Otra vez, lo que había dicho y el concepto que ellos tenían de él. ¿No es este el hijo de José? Versículo 23. Entonces él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel
los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Versículo 22 al 27, Jesús les dice, tienen que cambiar cualquier percepción que tienen sobre mí, que la percepción de ellos era bien clara, versículo 22, no es el hijo de José, cualquier percepción o idea que tienen de mí, tienen que cambiarla, porque ahora yo soy el ungido de Dios. Ellos estaban pensando tal vez, nosotros conocimos a Jesús. El hijo del carpintero, sí, andaba corriendo por aquí por las calles cuando era niño. María, su madre, sí, siempre venía agarrada de la mano de su madre. Jesús les dice, versículo 22 al 27, yo soy el ungido. Cualquier percepción que ustedes tienen sobre mí, tienen que cambiarla. Versículo 28 al 30. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle, pero él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué dijeron ellos? No vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. Nosotros te conocemos como el hijo de José, el carpintero, el muchacho que estaba caminando por aquí, el niño que iba caminando con su mamá María. Tú eres esa persona. No eres aquella persona, no eres aquel que estaba hablando Isaías. Tú no eres. Las mentes cerradas se quedan atrapadas en rutinas viejas, en costumbres viejas. Para ver a Jesús como realmente era, aquel que Isaías estaba hablando, tenían que dejar al niño que un día que ellos conocieron, pero ellos dijeron, no lo queremos hacer, no lo queremos hacer. Una de las características de una mente cerrada es costumbres que les quieren cambiar y ellos se molestan. Ofenderme porque cambian la orden de la oración, es algo muy común, ¿verdad? Ponen la primera oración después del himno o antes del himno, esto no está bien, eso no está bien, me ofendo. Tal vez molestarse o no estar contento porque la oración se empieza de otra manera, ¿no? La persona que está atrapada en viejas rutinas empieza y termina la oración de la misma manera, como si fuera un rezo. ¿Por qué? Porque son viejas costumbres, mentes cerradas. Por supuesto, costumbres también. Vimos en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo le reprocha a los fariseos que ellos tenían costumbres que ponían como ley. Cuando la mente cerrada mueve sus costumbres, ellos se enojan. Hay descontento. En Marcos capítulo 2, versículo 21 al 22. Vamos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2. Versículo 21 y también el versículo 22. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rutina se hace peor. Rotura se hace peor, perdón. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos, en contenedores nuevos. Mucho se puede hablar sobre la aplicación de estos versículos, pero lo que Jesús está diciendo aquí es que mi evangelio será nuevo. Mi evangelio será nuevo. El evangelio que yo les traigo es nuevo. Quiten las costumbres viejas, quiten el parche el viejo y pongan el nuevo. La costumbre vieja dice, no lo voy a hacer. El evangelio que Jesús trae, no lo voy a aceptar. La pregunta para nosotros en esta parte es, ¿estamos dispuestos a usar el GPS aunque ya sepamos el camino? ¿Estamos dispuestos a ser guiados por el GPS, por Jesús, aunque ya sepamos nosotros el camino?
La mente cerrada no solamente está acostumbrado y aferrado a ciertas cosas viejas, pero también hace acusaciones falsas. En Lucas capítulo 7, regresamos a Lucas capítulo 7, el versículo 31 al 35. ¿A qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo, le tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni vino y dicen, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En el versículo 31 al 32, Jesús le dice, esta generación no está contenta con nada. Versículo 31 al 32. No les llena nada, no están contentos con nada. Versículo 33 al 35, lo que está diciendo Jesús aquí, cuando ellos no están contentos y cuando la mente está cerrada y no quieren aceptar nada, otra vez, no están contentos, que es un sinónimo de estar cerrados en su mente. Jesús dice en el versículo 33 al 35, ellos sacan las falsas acusaciones. Versículo 33, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan, ni tampoco ni bebe vino, y que dicen ellos, demonio tiene. ¿Qué es eso? Una falsa acusación. Falsa acusación. Después viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, y come y bebe, y ellos dicen, es un comilón y un bebedor, y también es amigo de publicanos y pecadores, que es falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Es mejor mentir que arrepentirse, ese es el punto. Es mejor mentir y mentirnos en nuestras mentes en vez de arrepentirnos. Y muchos dicen, Dios es cruel, Dios no nos ama, Dios, no le importamos a Dios, o cualquier invento, cualquier mentira, pero son mentiras, falsas acusaciones para no arrepentirse, para no arrepentirnos de nuestros malos caminos. En Mateo capítulo 12, versículo 24, Mateo capítulo 12, versículo 24, igual lo que habíamos leído ahí en el versículo 24. Mateo 2, 24, cuando ellos no querían creer, ¿qué dicen ellos en versículo 24? Este echa a los demonios por Beelzebú. Este echa a los demonios por Beelzebú, seguro. Falsas acusaciones. Cuando Jesús estaba diciendo esto viene de Dios y ellos podían comprobar que realmente venía de Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía si no estaba Dios con ellos. Esos podían entenderlo ellos, pero ellos decían, no, viene por Beelzebú. Falsas acusaciones. ¿Para qué? Para ellos no querer arrepentirse. Muchos decían, los milagros no son reales, son mentira. No podemos dudar de lo que vemos, sí, claro, está enfrente de nosotros, pero mentían al decir que las cosas no venían de Dios, que esas maravillas no venían de Dios, venían de alguien más. La mente cerrada prefiere criticar que examinar sus propios corazones, mentirse. La mente cerrada prefiere mentirse en su corazón que aceptar la verdad. En el 2011, una persona en Nueva York, me parece, que se llamaba Brian, fue acusado de acoso. Yo creo que un crimen que, esto me imagino que va a pasar mucho, ¿verdad? Pero en esta ocasión, en el 2011, Brian fue acusado de acoso, un crimen que no cometió. Después de años en la cárcel y de arresto domiciliario, la persona acusadora reconoció que lo que había dicho fue una mentira. Muchos años en la cárcel y de muchas consecuencias. Pero ¿qué fue lo que afectó aquí? Mentiras, falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque no quería tal vez esa persona aceptar la verdad, que no era verdad lo que estaba diciendo. Muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Que tal vez nuestro pecado tiene una justificación. Que tal vez nosotros no aceptar el bautismo porque sé que me tengo que bautizar, pero me hago falsas acusaciones en mi mente para no aceptar esa verdad.
La palabra de Dios acusa y la mente cerrada miente para no ser acusado o acusada. Finalmente, la mente cerrada hace preguntas inútiles que confunden. Fíjense, en Lucas, regresando al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el versículo 37. Dice, he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Ahora, haciendo una pausa, y eso era una buena pregunta, ¿no? Yo creo que todos nos deberíamos estar haciendo esa pregunta. ¿Qué debemos hacer para poseer o obtener, dice otras versiones, la vida eterna? Era una buena pregunta. Versículo 26 al 28, Jesús le responde, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Haciendo otra pausa en esos dos versículos, la respuesta de Jesús fue una respuesta muy directa, ¿verdad? En muchas ocasiones Jesús respondía con parábolas, con ciertas ilustraciones, pero en estos versículos 27 y 28, el Señor Jesús le dice, esto tienes que hacer. Amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera. Jesús le dice en versículo 28, haz esto y vivirás. Una respuesta muy directa. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta sí es una pregunta muy mala. Esta sí es una pregunta muy mala. ¿Y quién es mi prójimo? De todo lo que escuchó, de toda la respuesta tan clara y tan directa y tan importante, ¿verdad? Él dice, ¿y quién es mi prójimo? La mente cerrada hace preguntas inútiles, o que confunden, que quieren justificar a la persona. ¿Quién es mi prójimo? Una muy mala pregunta. Vemos en el versículo 37, vemos cómo el Señor Jesús en el versículo 30 hasta el versículo 37 le da ahora sí una parábola de buen samaritano, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nos debemos concentrar aquí y lo que tenemos que enfocar aquí es cómo la pregunta de esta persona no traía buenas intenciones y desvían de lo que realmente importa. Las preguntas, las personas con mentes cerradas hacen preguntas que desvían a la misma persona de lo que es importante en realidad en las respuestas y en las preguntas importantes. La mente cerrada hace preguntas como que no nos ayudan de nada, como por ejemplo, ¿y qué pasa si esto? ¿O qué pasa si aquello? Y en el caso extremo de que esto pase, pero quieren evitar hacer la pregunta adecuada de que ¿me debo yo bautizar? Estoy mal en no bautizarme, necesito bautizarme. Y sacan hipótesis, sacan preguntas como, no sé, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no puedo ir este domingo, el siguiente, porque tengo que trabajar? ¿O ¿y qué pasa si me corren? ¿O qué pasa si aquello? Preguntas, tal vez estamos cerrados en la mente. Tal vez estamos haciendo cerrados en nuestras mentes. No busca entender esta mente, no busca entender, busca evitar la obediencia. Ese es el punto. En Lucas capítulo 20, en el capítulo 20, versículo 20, en Lucas capítulo 20, versículo 20, y hasta el versículo 26, en realidad, hubo otra ocasión donde también quisieron hacer estas preguntas con malas intenciones. Dice entonces, acechándole, y eso es importante, las intenciones con que ellos estaban haciendo esas preguntas, enviaron espías que simularan ser justos a fin de sorprenderlo en sus palabras y así entregarlo al poder y autoridad del procurador. Esto le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no haces distinción entre personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eran mentiras, era hipocresía. Versículo 22, ¿no es lícito dar tributo al César o no? ¿Es lícito? Pero él respondió y le dijo, muéstrame la moneda, de quién es la imagen y la inscripción que tienen. Y ellos dijeron, del César. Entonces le dijeron, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Y no pudieron sorprender en ninguna palabra delante del pueblo, más bien callaron maravillados de su respuesta. Fíjense bien la pregunta que ellos hicieron. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Preguntas necias, preguntas que confunden, preguntas inútiles. Teniendo a Jesús enfrente de ellos, el creador de todo, el maestro, le vienen y le preguntan esos. Preguntas inútiles, mentes cerradas, malas intenciones. Lo que podemos nosotros resumir sobre esto, y ya para ir terminando, lo que nosotros podemos resumir sobre la mente que no quiere entrar es que la mente cerrada rechaza la evidencia, se quedan en lo viejo, acusan falsamente y confunden en lugar de aprender cosas malas. Sin embargo, Jesús quiere que tengamos nuestros corazones abiertos. Jesús quiere que aceptes la evidencia que Él nos ha dejado. Jesús quiere que nos renovemos de nuestras viejas y malas costumbres. Jesús quiere que dejemos de acusar a otros y tomemos responsabilidad sobre nuestras propias acciones, sobre las preguntas que realmente nosotros nos tenemos que hacer. Jesús quiere que aprendamos, que preguntemos con un corazón dispuesto para aprender y que hagamos preguntas importantes en nuestras vidas. Ya basta de hacernos preguntas que tal vez quieran aliviar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Y es tiempo de preguntarnos cosas importantes en nuestro corazón. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Y ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la ha devorado. Versículo 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a una 100, a otra 70 y otra 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Vamos a estar de pie, vamos a cantar el himno de invitación. Y los dejo con este versículo, el versículo 9. El que tiene oídos, que oiga. Oiga. No cierres tu mente, abre tu mente.